Realmente para mí es un placer el poder estar, aunque sea en este formato virtual, con todos ustedes, enviarles un caluroso saludo a todos nuestros colegas, particularmente en el Ecuador y en el resto de los países que también se dan cita hoy en la noche para celebrar esta innovación. En la noche de hoy vamos a poder hablar precisamente acerca de esos atributos que complementan esa innovación. El desarrollo farmacéutico se compone no solamente del desarrollo de nuevas moléculas o progestágenos, sino también en el desarrollo de nuevas galénicas, en nuevas propiedades, digamos, en ese sentido, que faciliten la mejor adherencia a los tratamientos. Y en ese sentido, en la noche de hoy, vamos a, de la mano del profesor, el doctor Iñaki Lete, a poder comprender precisamente cómo, aparte de ser un nuevo método y brindar una opción alternativa para nuestras mujeres en el Ecuador, brinda también otros atributos que precisamente van allá en cuanto a lo que es nuestro compromiso. Compromiso que se traduce en el desarrollo de nuevos polímeros, compromiso que se traduce en brindar un nuevo dispositivo organoléptico que permita precisamente mayor flexibilidad, mayor comodidad y, por supuesto, no menos importante, el tener la facilidad de no precisar de una cadena de frío. Entonces, estos son básicamente atributos que vienen a sumar esa revolución en todo lo que es el desarrollo de los anillos. Ahora bien, quiero darte la bienvenida, Iñaki. Muchísimas gracias por acompañarnos a ti en la madrugada y por estar con nosotros pues, en esta noche acá en el continente americano. Y antes de dar inicio a tu plática, quería compartirte unos datos preliminares, una pequeña encuesta que hicimos con los colegas del Ecuador, que nos dan pues un poco el preámbulo de esta plática, ¿no? Entonces quería compartirte algo de eso para que, digamos, tengamos una retroalimentación de tu parte. Quería decirte que básicamente una de las preguntas que hicimos es, ¿ha utilizado el anillo vaginal como un anticonceptivo en sus pacientes previamente? Pues el 70% de los encuestados respondieron que no han tenido la oportunidad de utilizarlo. En ese sentido, Iñaki, quería consultarte a ti, ¿qué opinas tú precisamente de el desarrollo o la utilización de la vía vaginal como parte precisamente de las tecnologías anticonceptivas? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todo el mundo. Es un placer poder compartir este rato con todos nosotros. Esta situación que acabas de contar, 70% de gente que no ha tenido la oportunidad o la experiencia de recomendar el anillo, también se dio en España en su día cuando el anillo salió. Estamos hablando de un método que se comercializó, bueno, la FDA lo aprobó en 2001, o sea, hace 20 años ya, o sea que... Y en España se lanzó en enero del 2003. Tuvimos esa situación muy similarmente hasta que realmente los médicos, y fue la clave, al menos en mi opinión, los médicos entendimos que para nuestros pacientes es más seguro, es más eficaz. Es más eficaz para evitar el embarazo utilizar un método como el anillo vaginal en una pauta mensual que un método como la píldora en pauta diaria. Luego lo veremos a lo largo de la charla, pero eso fue lo que hizo cambiar, eso es lo que hizo cambiar la forma de entender el método, al menos aquí en España. Entender que es más difícil que una mujer se quede embarazada sin desearlo si está utilizando un anillo vaginal que una píldora. Fue la clave. Perfecto. Otra de las preguntas que hicimos en la encuesta era básicamente, ¿cuál, digamos, de los atributos, cuál cree usted que sería, en este caso, el que más apreciaría su paciente? Entonces aquí hubo dos respuestas. Por un lado, la discreción y por otro lado nos hablaban acerca de la microdosis hormonales en un 36 y en un 54% de los encuestados. ¿Piensas tú que esto ha venido a revolucionar y brinda un valor agregado digamos, a los médicos y a las usuarias en el caso de este nuevo método anticonceptivo? ¿Qué opinas? Evidentemente que sí. Mira, Jorge, en el año 2007 nosotros publicamos el estudio TEAM. El estudio TEAM lo hicimos aquí en España y fue un estudio en el que se incluyeron casi 10.000 mujeres, algo más de 9.000 mujeres españolas que querían empezar a utilizar un método anticonceptivo hormonal combinado. En aquel momento teníamos la posibilidad de prescribir una píldora, un parche y un anillo.
se les ofreció las tres posibilidades a las mujeres y las mujeres eligieron después de haber recibido información, pero les preguntamos a la que eligió la píldora, ¿por qué has elegido la píldora? ¿Por qué has rechazado el anillo y el parche? A la que eligió el anillo, es a dónde vamos, ¿no? ¿Por qué has elegido el anillo? Primera razón, menor probabilidad de olvidos, que está relacionado con la eficacia y efectividad. Segunda razón, comodidad de uso. Tercera razón, discreción, en la medida en la que también en vuestra encuesta se refleja, ¿no? La discreción es un valor añadido que lo tiene el anillo, que el parche evidentemente no lo tiene, porque lo llevas pegado de la piel y es, desde luego, bueno, es menos discreto. Y la píldora es discreta cuando te la has tomado, pero claro, tienes que tener un blister que si eres una joven adolescente, en tu casa te lo pueden encontrar, ¿no? Entonces la discreción, evidentemente, también en España, para las mujeres españolas, es un valor añadido del anillo, sí. Excelente, Iñaki. Y finalmente, quería consultarte, desde tu punto de vista, ¿consideras tú que, por ejemplo, los esfuerzos de educación, digamos, en la consulta anticonceptiva que se debe hacer siempre, es importante? ¿O cómo fue tu experiencia, digamos, al momento de poder motivar, al momento de hacer esta opción de choice a las usuarias para que ellas tomasen esa decisión en conjunto para optar por un anillo? Pues como te decía, esto lo pusimos en marcha en el año 2006, el estudio Team, que fue el origen, y eso fue una idea nuestra aquí en España y muy exitosa, fue el origen luego del estudio Choice que se hizo en Europa en 14, 18, 14, pero en países europeos, el Imagine que se hizo en Portugal y Brasil, el Piensa que se hizo en Latinoamérica, todo esto con el anillo vaginal de referencia como gusta llamar a Exertis al otro anillo vaginal, ¿no? Y lo que fuimos conscientes es que facilitar información sobre las características, información absolutamente aséptica y contrastada, es decir, esto es un método anticonceptivo hormonal combinado, es igual, es una forma de explicarles, esto es una píldora que en lugar de tomarse uno por la boca, se la coloca en la vagina y en lugar de tomarla cada día se coloca, se pone una vez, se utiliza una vez al mes, ¿no? Con las ventajas que eso tiene y que veremos a lo largo de la charla, básicamente me va a permitir reducir la dosis, la microdosis que decías tú, Jorge, de la encuesta, reducir la dosis, mejorar el cumplimiento y con lo tanto mejorar la efectividad. O sea que, y luego a esto le añadimos valores como pues, la discreción, hablando en general de anillos. Luego ya si hablamos de Excel Ring, ya veremos, ya focalizaremos además en las ventajas específicas que tiene Excel Ring, ¿no? Pero la vía vaginal no deja de ser una vía, primero, magnífica para administrar fármacos, y segundo, una vía que es propia de ginecólogos. O sea, la vía vaginal es nuestra vía por excelencia, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido es en el que tenemos que trabajar, ¿no? Ser conscientes de que estamos utilizando una vía idónea, como yo intentaré demostrar a lo largo de la presentación. Excelente, Iñaki. Yo creo que de momento tenemos un excelente preámbulo para ¿Vale? tu plática y básicamente para los que recién se incorporan a nuestro webinar, pues básicamente comentarles que hoy lanzamos en el mercado ecuatoriano precisamente la evolución del anillo, que es Excel Ring. El que nos acompaña, el profesor disertante, es el doctor Iñaki, que es jefe del servicio del Hospital Universitario Áraba de Vitoria y adicionalmente profesor catedrático de obstetricia y ginecología en la Universidad del País Vasco. Iñaki, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en este importante lanzamiento y te dejo ahora sí para que nos puedas ilustrar con la presentación. Un placer, Jorge, como decía. Vale, ya voy a dar a compartir pantalla, que lo tengo aquí y tengo aquí la presentación. Aquí está. Bien, permitidme antes de todo saludar de nuevo a los que estáis ahí al otro lado de la red, esta Zoom. Agradecer tanto a Jorge como a Pablo, como a José Manuel, como a todo el equipo de Celtis en Latinoamérica la invitación, a Guillermo, que está en Chile, que nos conocimos también. En fin, agradecer a todo el mundo y ahora tengo pues 30 y tantos minutos de presentación que quiero compartir con vosotros, que es, como veis aquí, es la revolución del anillo vaginal anticonceptivo. Antes de esto me vais a permitir, a ver si esto me quiere pasar, ahora aquí, que os sitúe de dónde vengo. Este es España, aquí arriba, no sé si lo veis bien, es el País Vasco, yo vengo de aquí. El País Vasco tiene 3 provincias, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, yo soy natural de Guipúzcoa, pero hago
bueno, vivo y hago mi trabajo profesional aquí en la provincia de Álava, en su capital, en Vitoria, y este es el hospital en el que trabajo, el Hospital Universitario de Álava, que antes lo comentaba, antes de comenzar el webinar, lo comentaba con Jorge, y con Pablo y con José Manuel, pues que fue el hospital en el que se diagnosticó el primer caso de COVID-19 en España, en mi hospital. Fue una médica de nuestro hospital, una médica de medicina interna, una especialista, y esto puso en jaque al Servicio Vasco de Salud, a nuestro hospital y a nosotros mismos, que tuvimos, bueno, tuvimos que salir del hospital para operar a las pacientes oncológicas en otro hospital, etcétera. En fin, afortunadamente la situación ha mejorado algo. Bien, pues esto, de aquí vengo yo y esto es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de, primero, quiero, como hablaba con Jorge, focalizar, intentar demostrar cómo, por qué la vía vaginal es mejor que la vía oral para la anticoncepción hormonal combinada, sin lugar a dudas, lo vais a ver, y luego hablar de Exelrin, qué diferencias tiene con la referencia, con Novarrin, hablaros del estudio de bioequivalencia que está publicado y el que se basó para la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento, y de unas conclusiones. Vale, vamos a ver, por qué es mejor la vía vaginal que la vía oral si hablamos de anticoncepción hormonal combinada? Primera razón, porque evita el primer paso hepático. Y esto es importante, fijaros, ¿qué es el paso hepático? Yo cuando administro un fármaco por vía oral, lo ingiero, llega al tracto digestivo, normalmente duodeno, primera porción de duodeno, se absorbe ahí y a través de la circulación enteroportal llega al hígado. Entonces, en el hígado sufre eso que se llama el primer paso hepático, el metabolismo del primer paso hepático, en el que esa droga, esa sustancia que yo he administrado, sea cual sea, en este caso estamos hablando de etiliestradiol y etonogestrel, esa sustancia sufre un proceso de metabolización. Parte de esa sustancia se elimina porque se metaboliza en ese primer paso hepático. Ese proceso de metabolización tiene como consecuencia que en el hígado se produce una síntesis, lo tenéis aquí en amarillo, de factores de coagulación. Y a partir de ahí se libera el metabolito activo, se libera la sustancia que yo he administrado para que llegue a la circulación sistémica. Esto es la parte de la farmacología que se llama la farmacocinética, es decir, lo que el organismo le hace al fármaco, y ya el fármaco llega a la circulación sistémica para hacer su efecto, fijarse a su receptor y hacer el efecto que yo pretendo, en este caso inhibir la ovulación, porque estoy hablando de un anticonceptivo. Esa es la farmacodinámica, ¿vale? Cuando yo evito la vía oral, administro el fármaco por vía vaginal. Fijaros, aquí tengo un anillo colocado, a través de la mucosa vaginal se absorbe, llega al sistema circulatorio perivaginal periuterino, básicamente venas uterinas. Y a través de las venas uterinas el fármaco ingresa en la circulación sistémica y llega a hacer su efecto sin necesidad de pasar por el hígado. Yo he intentado en esta diapositiva hacerlo de una forma un poco gráfica, pero esto es absolutamente, digo, no es científico, no es científico sí lo que estoy contando, evidentemente, pero lo que veis aquí, ¿no? ¿Qué me permite a mí utilizar la vía vaginal? ¿Qué me permite a mí evitar el primer paso hepático? Me permite disminuir la dosis. Aquí he puesto yo 4 rayas de dosis de fármaco, por poner algo, y aquí una, ¿no? Me permite disminuir, lo primero que me permite es disminuir la dosis. Por eso hablábamos como hablaba Jorge, de la microdosis o dosis más bajas de fármaco que son reales con el anillo vaginal. Como sabéis, hoy en día el anillo vaginal, en este caso es el RIN, libera la menor cantidad de etiliestradiol que uno encuentra en anticoncepción hormonal combinada, con las ventajas que eso puede tener. Por lo tanto, vía vaginal, muy buena vía porque evita el primer paso hepático. Como consecuencia, veis aquí, este es el estudio de farmacocinética de Van den Heuvel. Aquí en rojo los niveles plasmáticos de etiliestradiol que provee el anillo vaginal, en verde los que se obtienen con el parche, y aquí en blanco los que obtenemos con la toma diaria de la píldora, que entre otras cosas podréis ver, primera, una característica fundamental es que tiene picos y valles, ¿ves? Coincidiendo con la toma, tengo niveles más elevados plasmáticos, a medida que va pasando el tiempo, esos niveles plasmáticos van disminuyendo y necesito una nueva toma para volver a ascender. Pero fijaros en esta diapositiva.
Fijaros aquí, la píldora se comercializa como tal, como píldora, con el nombre de Novid en Estados Unidos en el año 1960. Tiene ya 61 años, ¿vale? En el 1960. Y desde que, porque 59 ya se comercializó, pero como bulistático, pero como píldora, o sea, para el tratamiento de algunas patologías, pero como anticonceptivo. Desde que la píldora está en el mercado, esto es lo que hemos buscado, ¿no? Desde que la píldora combinada está en el mercado, hemos buscado niveles de tinestradiol más bajos. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los algunos de los efectos secundarios asociados al uso de píldoras combinadas está relacionado con la dosis de tinestradiol. Hemos intentado ir rebajando la dosis. Ahora ya tenemos la posibilidad de utilizar baja dosis con 15 microgramos diarios de tinestradiol y que como consecuencia tenemos estos niveles plasmáticos tan bajos. Por lo tanto, si hablamos de evolución, es lo que llevábamos buscando desde que la píldora es píldora. ¿Vale? Y luego, como os decía también, ¿qué nos permite la vía vaginal que no nos permite la vía oral? De momento. Yo no sé si la tecnología, seguro que sí, consigue hacer una píldora que yo pueda tomarme que se vaya degradando en el aparato digestivo. Difícil me parece, pero la tecnología probablemente lo podría resolver y vaya liberando una sustancia constante diariamente y durante un mes, ¿no? Como ocurre con el anillo. La vía vaginal sí me lo permite. La vía vaginal me permite administrar el fármaco en forma de anillo, dejarlo colocado en la vagina y que haya una liberación constante y estable de hormonas durante un mes. O sea, me permite una frecuencia de uso no diaria, me permite una frecuencia de uso mensual. Y esto tiene una ventaja que luego vamos a incidir más sobre ella, pero nosotros lo publicamos en el año 2008 en Contraception, el estudio REMO, 26.000 mujeres españolas que estaban utilizando en aquel momento un método hormonal combinado y a las que les preguntamos por problemas de cumplimiento en los últimos 15 meses. Problemas de cumplimiento, olvidos, vómitos, mala toma o despegamientos del parche, caídas del anillo vaginal. Problemas de cumplimiento. Y aquí tenéis que de las que utilizaban la píldora, un 62% prácticamente dijo que sí, un 32% de las del parche y únicamente un 21% o 22% no llevaba de las que utilizaban el anillo. La diferencia fue significativa. Por lo tanto, ¿qué me permite la vía vaginal? Me permite una pauta mensual que se asocia a un mejor cumplimiento. Y luego veremos si eso tiene importancia o no tiene importancia para el efecto anticonceptivo. Vale. Ventajas clínicas, que somos clínicos, no somos ginecólogos, somos médicos que prescribimos medicamentos, que vemos pacientes y con las que tenemos que entablar un proceso de asesoría, de consejo anticonceptivo. Y una serie de ventajas clínicas del anillo vaginal frente a las píldoras anticonceptivas orales que yo os quiero mostrar ahora en base a este artículo también, estudio que publicamos en el año 2017 y que fue una revisión sistemática y metaanálisis cuyo objetivo fue comparar ensayos clínicos en los que, analizar, pero mejor dicho, ensayos clínicos en los que se habían incluido grupos de mujeres que utilizaban el anillo vaginal comparados con grupos de mujeres que utilizaban cualquier tipo de píldora anticonceptiva. Una revisión sistemática y metaanálisis. Y por empezar por uno de los datos analizados, porque no es casual, sino porque es la importancia que tiene, como sabéis perfectamente, es el patrón de sangrado, ¿no? El control del ciclo. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que la principal razón para abandonar el uso de un anticonceptivo hormonal combinado es experimentar sangrado intermenstrual en los primeros meses de utilización. El riesgo relativo de abandonar es de superior a 2.1 si yo tengo sangrado intermenstrual comparado con si yo no tengo sangrado intermenstrual. Por lo tanto, la importancia para asegurar la adherencia al método y el cumplimiento es básica. Fijaros qué ocurre a los 3 meses de uso. Aquí tenemos lo que ocurre con el anillo vaginal, un forest plot típico de los metaanálisis. Pues ahí tenéis aquí un 46% de mujeres que menos que van a tener sangrado intermenstrual entre las que utilizan el anillo que entre las que utilizan cualquier tipo de píldora, incluso píldoras que tienen el doble de dosis de tinestradiol. Y diréis, ¿cómo es posible que si yo doy más dosis de tinestradiol, que es
sí que lo tengo ahí, entre otras cosas, para fijar el endometrio y precisamente para facilitar un control, un patrón de sangrado adecuado, ¿cómo es posible, si tengo más dosis, 30 microgramos, por ejemplo, tenga un peor control del ciclo? Pues tiene que ver con los picos y valles que veíamos en la diapositiva anterior, las microdeprivaciones diarias que hay con la toma de la píldora, mientras que con el anillo, recordad cómo los niveles, y lo vamos a ver más adelante, los niveles son constantes y estables. Mejor control del ciclo a los 3 meses, con lo cual yo pongo las bases de una mayor adherencia al método, pero es que ese control del ciclo no es únicamente mejor a los 3 meses, también se mantiene a los 6 meses, ves aquí, como tenemos por debajo de la unidad y el intervalo de confianza también de 0,39 a 0,91, es decir que hay un 60% menos de mujeres que tengan sangrado intermenstrual entre las mujeres que utilizan el anillo que las mujeres que utilizan una píldora, y se sigue manteniendo a los 12 meses de uso. Insisto, ensayos clínicos comparativos entre mujeres que utilizaron el anillo vaginal o píldoras anticonceptivas en las que se evaluó la aparición de sangrado intermenstrual. Por lo tanto, ventaja clínica muy importante que las mujeres valoran además y que nosotros debemos de hacer hincapié porque nos va a ayudar a garantizar o por lo menos a mejorar la adherencia al método, mejor control del ciclo. Como os decía, pauta mensual. En nuestro estudio REMO del año 2008 ya insinuábamos, era un estudio retrospectivo, las mujeres tenían que recordar, es decir, metodológicamente no era el mejor diseño, ¿vale? Pero bueno, tampoco es fácil hacer estudios de cumplimiento no es fácil, de forma prospectiva, y de hecho veis como hay únicamente aquí en el metaanálisis únicamente identificamos 2 estudios, el de Aren y el de Odelson. Pero nuestro estudio ya nos daba datos de que la pauta mensual se cumplía mejor y que como se cumplía mejor podíamos tener alguna ventaja adicional. De hecho, una revisión de la Cochrane recogió en nuestro estudio, sin ser un ensayo clínico, un estudio retrospectivo con sesgos de recuerdo, etcétera, que podía tener, pero ya lo recogió una revisión de la Cochrane para incluirlo en una revisión sobre la anticoncepción hormonal combinada. Mirad lo que ocurre. Mejor cumplimiento terapéutico. Aquí tenéis también cómo incluye, es 1,22 el odds ratio de más ciclos cumplidos, más ciclos mejor cumplidos, y el intervalo de confianza que en este caso también no incluye la unidad, por lo tanto la diferencia es significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres que utilizan el anillo vaginal, las mujeres que utilizan un anticonceptivo en pauta mensual, cumplen mejor, se olvidan menos, tienen menos problemas de manejo que aquellas que tienen que tomar o aquellas que toman cada día una píldora. Hay mejor cumplimiento. ¿Y cuál es la consecuencia de un mejor cumplimiento? Pues esta que veis aquí. Una elevada eficacia, mejor eficacia anticonceptiva. Y esto lo decía antes, ¿no? Cuando hablaba con Jorge y me preguntaba, bueno, ¿cómo lo habéis hecho en España? Pues siendo conscientes de que si una mujer utiliza una pauta mensual por vía vaginal, o sea, un anillo vaginal, tiene menor riesgo de quedarse embarazada que si utiliza una píldora. Pero es que el riesgo, fijaros aquí, es 48% menos. La odds ratio de embarazo es de 0,52 entre las usuarias del anillo comparadas con las de la píldora, es decir, un 48% menos de probabilidad de que yo me quede embarazada si utilizo un anillo vaginal que si utilizo una píldora. ¿Y por qué? Si es lo mismo, si estamos utilizando un método hormonal combinado cuyo mecanismo de acción es inhibir y evitar la ovulación, ¿verdad? ¿El por qué? Pues porque se cumple mejor, no hay otra explicación. La pauta mensual se cumple mejor y como hay un mejor cumplimiento, hay menor necesidad de recurrir a anticoncepción de urgencia, hay menos olvidos y, por lo tanto, menos embarazos. Aquí tenéis, en los ensayos clínicos se produjeron 11 embarazos entre 1.165 usuarias o mujeres, pacientes que utilizaron el anillo vaginal y 22 embarazos en 1.211 mujeres que utilizaron algún tipo de píldora anticonceptiva. Por lo tanto, no solamente mejor control del ciclo, mejor cumplimiento y como consecuencia mayor eficacia anticonceptiva. Por lo tanto, estas serían las ventajas de la vía de administración vaginal frente a la vía oral, ¿no? Cumplimiento, que no requiere toma diaria, evita el metabolismo del vaso hepático, la vía disciplinaria, una serie de ventajas que yo espero que
que a partir de esta noche nos queden fijadas y que seamos conscientes de esas ventajas para poderlas trasladar a nuestras pacientes. Y ahora ya la segunda parte de la presentación es hablar del lanzamiento que hoy está teniendo lugar ahí en Ecuador de Excelrin, que es una evolución del anillo vaginal del que yo os he venido hablando hasta ahora, del anillo original de referencia, como os decía, aprobado por la FDA en 2001, a 20 años de anillo. Ahora hay una evolución que tiene los mismos beneficios de todas estas cosas que os he contado, pero una nueva tecnología que lo hace diferente y que lo hace probablemente más aceptable, bueno, más fácil de manejar por parte de las mujeres, ¿no? Básicamente, es un anillo vaginal igual. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es la diferencia entre Excelrin y Nuvaring. Pero básicamente, dos características o una característica que lo hace especialmente interesante, que no requiere ninguna temperatura especial de conservación, con lo cual, ¿qué nos permite? Envases de 3 anillos o compras de 6 anillos, porque no necesito tenerlo en ningún sitio refrigerado, no necesito una cadena de frío, cosa que sí le ocurre a Nuvaring. Mirad, esto es la diferencia que existe entre Excelrin y Nuvaring. Arriba Nuvaring, abajo Excelrin. ¿De acuerdo? La misma medida, el mismo grosor, exactamente igual. Diferentes polímeros, mientras que en el caso de Nuvaring tiene etilenvinilacetato tanto en el núcleo como en la membrana. En el núcleo con una proporción del 28%, una solución del 28%, en la membrana del 9%, Excelrin, en este caso veis que pone Ornivel, que es el nombre comercial que tiene en España, pero Excelrin tiene un núcleo de poliuretano y una membrana igual de etilenvinilacetato, pero al 28%, comparada con Nuvaring. Cuando uno ve esto así, lo primero que se da cuenta es, y bueno, ya veis el grosor de la membrana, 110 micras en el caso de Nuvaring, 150 micras en el caso de Excelrin. Pues lo primero que uno ve eso y dice, a ver, estoy hablando que tengo un anillo con una membrana que es un poquito más gruesa, 150 micras en lugar de 110, y además un poquito más densa, ¿no? Con etilenvinilacetato al 28% en lugar del 9%. ¿Cuál creéis que es la consecuencia de esto? Pues una liberación más controlada, sobre todo al inicio. Una liberación, que lo vemos aquí. Un equilibrio dentro del anillo, entre el núcleo y la membrana, que nos va a permitir que nos va a permitir evitar la cadena de frío. Es la tecnología. Estos polímeros hacen que etonogestrel y etienestradiol, que es el componente que tiene el anillo vaginal, Excelrin, como lo tenía el otro anillo, presenta un equilibrio entre núcleo y membrana que hace que, una vez alcanzado esto, la temperatura de almacenamiento no afecte. Porque otra de las cosas que yo os quiero plantear ahora, ¿por qué? A ver, yo voy a la farmacia y cojo un Excelrin y lo tengo en la mano, ¿verdad? En su blister, en su cajita, en su bolsita de plástico. Y yo lo miro y digo, ¿y esto? ¿Por qué no está funcionando ahora? ¿Por qué no está liberando hormonas? ¿Cuál es el mecanismo por el que se activa? ¿Cuál es el mecanismo por el que se activa la liberación de las hormonas a través de la membrana del anillo? Pues básicamente la colocación de la vagina es la temperatura corporal. La temperatura corporal de alrededor de 36 grados de la mujer es la que activa la liberación por el gradiente de concentración entre el núcleo y la membrana. En este caso, con Nuvaring, hemos dicho núcleo, 28% de etilenvinilacetato, donde están disueltas las hormonas, membrana 9%. Menos concentración en la membrana que en el núcleo. Más posibilidad de que empiece a salir más fácilmente en cuanto eso se active con el calor. Con el Excelrin, que es poliuretano y 28%, recordad, una membrana un poquito más gruesa y un poquito más densa, pues esa liberación, esa salida, ese primer, se llama así, burst release, es más lento. Y eso puede tener, realmente hay que decir que no tenemos evidencias científicas todavía de que tengan un impacto clínico significativo, pero podría tener, traducido en menores
menores efectos secundarios, menores de los que tienen a veces las mujeres, ¿no? Menor mastodilia, menos cefalea al inicio del tratamiento porque la dosis se libera más gradualmente. Vale. ¿Cómo sabemos que ese RIN funciona igual que Nubarrin? Pues por estudio de equivalencia del que ya os ha hablado José Manuel y Jorge, lo que venimos, ¿no? Y os voy a presentar ahora el estudio de equivalencia que se utilizó para que la Agencia Europea del Medicamento aprobase Ornivel Excelrin como método anticonceptivo. Un estudio cruzado, lo vamos a ver luego en el diseño, voluntarias sanas, 40 mujeres de 18 a 45 años, que utilizaron un anillo u otro, o sea, utilizaron Novarrin y Excelrin u Ornivel durante un ciclo, un periodo de lavado y un nuevo ciclo otra vez, y se hicieron determinaciones plasmáticas para saber qué ocurría con las hormonas que libera el anillo, que son etonogestrel como gestágeno, que sabéis el metabolito activo del esogestrel, y etiliestradiol. Este es el diseño del estudio, un estudio randomizado, cruzado, en el que cada paciente es su propio control, y veis, en el primer grupo se randomiza periodo o anillo de referencia y anillo test. Novarrin aquí arriba, Excelrin aquí abajo. Después de utilizar durante 28 días el anillo y hacer determinaciones plasmáticas para ver los valores de las hormonas, un periodo de lavado, y la mujer que utilizó inicialmente el anillo test, que era Excelrin, pasó a utilizar el anillo de referencia, que era Novarrin, y viceversa. La que el primer ciclo utilizó Novarrin, en el segundo ciclo utilizó Excelrin. Y esto es lo que se observó con las mujeres que utilizaron Excelrin. Liberación, como os decía, constante, va subiendo paulatinamente, de etonogestrel, va paulatina y constantemente ascendiendo hasta que llega a su pico y se mantiene, ya veis, estable absolutamente. Lo mismo ocurrió con el tinestradiol, una liberación algo más rápida, pero también veis cómo se mantiene estable y constante. Esto hace que el control de ciclo sea, como hemos dicho, mejor, significativamente mejor que el control de ciclo de las píldoras orales, por esta razón, por esta estabilidad que veis aquí de tinestradiol. Y cuando se comparó, lo tenéis aquí, en azul Excelrin, en rojo Novarrin, cuando se compararon los niveles plasmáticos, fijaros cómo prácticamente son absolutamente equiparables. Con esta diferencia que os decía, al inicio de la inserción en rojo son los datos de Novarrin, veis cómo hay unos niveles algo más elevados de tinestradiol, nada más colocar el anillo, el burst release, que cuando se coloca Excelrin. Y eso, como os decía, podría justificar algunos efectos secundarios más frecuentes en usuarias de Novarrin que en usuarias de Excelrin. Pero básicamente, y esto es lo que garantiza que lo que estamos utilizando es un anticonceptivo que es igual de eficaz, igual de efectivo y con los mismos resultados clínicos que podemos esperar que con el que ya estábamos utilizando. ¿De acuerdo? Respecto a la seguridad, una cuestión que nos preocupa. En el ensayo clínico, evidentemente, eran 40 mujeres y se valoraron luego 30 sujetos, apenas no hubo efectos secundarios graves, y fijaros que los más frecuentes fueron hematoma en el lugar de punción. Claro, estas mujeres se sometían a punción, en un estudio de farmacocinética, pues eran un estudio PK, pues son punciones y extracciones sanguíneas continuadas día tras día, pues fue el efecto secundario más importante. Y fijaros cómo os decía, náuseas, dolores de cabeza, náuseas un poquito menos con Ornivel, aunque no fue significativa, que con Novarrin, que podía estar relacionado con eso que comentábamos de la menor liberación inicial de hormonas. Y respecto a la facilidad de uso y la satisfacción de la usuaria, pues se les preguntó también una escala de 5 puntos de 1 a 5, preguntas sobre ¿te sentiste cómoda con el anillo? Lo vamos a ir viendo ahora. Fijaros, con Ornivel,
Exelrin. ¿Te sentiste cómoda utilizando? El 88,6% de las mujeres dijeron que sí, que estaban totalmente de acuerdo con que estuvieran cómodas. Recordad que hemos dicho que en el estudio TIN español nos dijeron que elegían el anillo por la pauta de uso mensual que entendían que podía mejorar el cumplimiento, por la comodidad y por la discreción. Pues se sintieron cómodas utilizando Exelrin, el 89% de las mujeres. No había interferido en su actividad diaria. Fijaros, es igual, se lleva dentro de la vagina, las mujeres no lo perciben, hacen vida normal absolutamente, o sea, no lo perciben en la vida, en la actividad física y en la actividad diaria del quehacer diario, ni en las relaciones sexuales. Las parejas, se preguntó a las mujeres por sus parejas, no habían sentido el anillo en aquellas que tuvieron un coito durante los 2 meses, realmente 2 ciclos de 28 días que duró el estudio. Y fue fácil, porque es fácil, lo sabemos, fácil de insertar, fácil de retirar, o sea que es de manejo muy cómodo. Ya acabo con esto y pasamos a las preguntas. ¿Qué tenemos hoy en día? En el día de hoy, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se está lanzando en Ecuador? Pues es una opción anticonceptiva moderna e innovadora, es 40 años más joven que la píldora, que ha dado con la clave de lo que veníamos buscando con la píldora, que era reducir la dosis de tionestradiol. Podemos eliminarla, ¿eh? También podemos eliminar la dosis de tionestradiol y utilizar anticoncepción con solo gestágenos, como ahora, que próximamente ya tendréis también, probablemente, ¿no? Es linda, que es drospirenona vía oral, pero bueno, mientras estemos utilizando tionestradiol, la opción más moderna e innovadora. Facilita mejor cumplimiento que la vía oral, tiene una elevada eficacia anticonceptiva, provee, como hemos visto, un buen control del ciclo y, por lo que nos dicen las mujeres y por la experiencia acumulada yo puedo garantizar, resulta fácil de utilizar para las mujeres. Y además, en este caso, se ríen con beneficios adicionales debido a su nueva tecnología. No necesita cadena de frío, por lo tanto facilita el manejo de las mujeres, es decir, puedo ir a la farmacia a comprar 1, comprar 3, comprar 6, al farmacéutico también le facilita el almacenaje y por lo tanto eso lo que hace es garantizar en alguna medida que el producto no se ha degradado en el traslado, en el manejo, etcétera, ¿no? Cosa que con otros, o con el otro que necesita frío, bueno, pues hay que preservar la cadena de frío y el no hacerlo podría comprometer su eficacia. Y como veis en la ficha técnica del producto dice, no necesita ninguna temperatura especial de conservación. Por lo tanto, yo ya con esto acabo, Jorge, José Manuel, y bienvenido Exelrin a Ecuador, ¿no? Y ahora las preguntas que queráis a vuestra disposición. Dejo de compartir pantalla y ya nos vemos otra vez. Perfecto. Muchísimas gracias, Iñaki, por tu brillante exposición. De hecho, hay muchas preguntas, lo cual es súper interesante. Yo creo que eso nos va sobre todo a complementar esta sesión desde el punto de vista clínico tuyo. Vale. De hecho, mira, vi aquí algunas interesantes. La doctora Eulalia Mancero nos consulta: ¿la acción anticonceptiva del anillo disminuye en pacientes con infecciones vaginales? No. Y está demostrado con algún tipo de infección, porque tampoco se ha estudiado todo, pero con micosis, que es la más frecuente, con mujeres que utilizan espermicidas, con mujeres que utilizan al mismo tiempo, por ejemplo, se ha probado preservativos con espermicida para ver cuál es el grado de absorción de las hormonas, ¿no? Pues los antimicóticos, algunos antibióticos por vía vaginal se pueden utilizar sin que se vea interferida en la absorción. Es más, por el hecho de si hay una infección vaginal y que se acompaña de un edema, de una hiperemia en la mucosa vaginal, se absorbe un poquito más incluso de hormonas, ¿no? En plasma uno encuentra niveles plasmáticos más elevados, pero hay un par de estudios de Docteron, un autor belga, que dice y demuestra que no hay modificación en los niveles plasmáticos de las hormonas, por lo tanto no hay interferencia en el efecto anticonceptivo. Es excelente. más, Eulalia, y otra ventaja, es decir, el hecho de no tener que utilizarlo por la boca hace que las interacciones con algunos medicamentos
desaparezcan, porque ahí las interacciones de la anticoncepción hormonal combinada se pueden dar por dos vías, ¿no? Una es por la activación del citocromo P450, que esa afecta a Exelrin de la misma manera que afecta a cualquier píldora anticonceptiva, pero hay otras interacciones que se producen a nivel digestivo en la absorción del fármaco. O sea, yo tomo algo que se tiene que absorber a nivel digestivo y hay una serie de bacterias que facilitan esa absorción. Ahí puedo tener un problema de interacción con algunos medicamentos y una píldora que con el Serrín no lo voy a tener y por lo tanto no voy a comprometer su eficacia tampoco. Muchas gracias, Iñaki, quedó muy claro. Tengo otra pregunta de la doctora Carla Andrade. Ella nos consulta acerca de si la concentración de etinilestradiol del anillo ha sido estudiada en población adolescente respecto a la conservación de la masa ósea. Sí, sí, también, evidentemente. Cuando uno pone en el mercado un producto como este, las agencias evaluadoras le exigen estudios no solamente de eficacia, sino de seguridad. Efectivamente, se ha estudiado midiendo densidad mineral ósea y no a los 6 meses de uso, sino 2 años después de estar utilizando el anillo vaginal, y la dosis de 15 microgramos de etinilestradiol es suficiente para mantener e incluso incrementar un poco la densidad mineral ósea de esas mujeres, sin impacto negativo sobre la densidad mineral ósea. Estudiado. Tal cual. Tenemos otra consulta de la doctora Evelyn Romero. Ella nos consulta. Saludos desde el Ecuador, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿El anillo puede ser recomendable después del puerperio fisiológico o posquirúrgico y en un estado de lactancia? No, porque estamos hablando, es un método hormonal combinado, bien, con menos dosis, pero los métodos hormonales combinados son categoría 3-4 de la OMS en el puerperio inmediato, en la lactancia sobre todo. En el puerperio inmediato podemos incrementar el riesgo de tromboembolismo, por lo tanto no deberíamos utilizarlo. Por muy baja que sea la dosis de etinilestradiol, sigue siendo una limitación para el uso. Y respecto a la lactancia, tendríamos que esperar a los 6 meses después del parto para poder empezar a utilizar anticoncepción hormonal combinada. Es anticoncepción hormonal combinada, ¿eh? O sea, por lo tanto, sujeta a las mismas restricciones y contraindicaciones que tienen las píldoras con etinilestradiol o, me da igual, dicitobetaestradiol y un gestágeno. O sea que no. Así es, doctor. De hecho, ahí hace, digamos, tiene cabida precisamente la anticoncepción libre de estrógenos, Claro, los gestágenos solos, exacto. Tal cual. La doctora Irina Podaneva creo que nos pregunta algo muy en línea con la pregunta de vulvovaginitis. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Entiendo yo si pregunta si se retira, no se retira el anillo. No hace falta retirar el anillo ante una micosis candidiásica o una micosis vaginal, perdón, o una vulvovaginitis. Se puede poner el tratamiento con óvulos que habitualmente utilizamos, que suelen ser generalmente clotrimazol, miconazol, utilizar los óvulos sin necesidad de retirar el anillo. Sí. Exactamente. Nos preguntan también, la doctora también Podaneva nos consulta acerca de uso de anillo vaginal en caso de patología del tracto genital inferior, ESIL o HSIL. ¿Qué opinan? Sí, también, eso también sabemos, ¿no? Porque también es una de las dudas que inicialmente surgió, porque claro, nosotros sabemos que utilizar anticoncepción combinada con estrógenos puede modificar, y de hecho modifica la línea de unión escamocolumnar, ¿no? Y los anticonceptivos se han asociado a un incremento del riesgo de cáncer de cuello de útero, porque eso es así. Luego hemos aprendido también que eso era un factor de confusión, que el problema no estaba relacionado con el anticonceptivo que utilizábamos, sino con el no protegernos de la infección por HPV, protección que sí nos da el preservativo, el condón, ¿no? Bueno, pero eso se estudió. Y además hay un estudio largo, de Diven, de un año de seguimiento, 1.200 mujeres a las que se les hizo citología antes de empezar a utilizar el anillo vaginal y un año después de estar utilizando el anillo vaginal. Hay un estudio de Tom Diven de 1.200 mujeres. Otro estudio de David Archer, que son 80 únicamente, pero es igual. En los dos estudios no hubo modificaciones significativas en la citología antes de empezar a utilizar el anillo y un año después. No hubo, o sea, es decir, hubo los cambios habituales. Recuerdo, creo que era un 1% de mujeres habían pasado de una citología normal a tener una citología con
con un SIL de bajo grado, pero en la población general que manejamos nosotros tenemos un 3% de switch en la citología de un año para otro. Por lo tanto, la conclusión es que es seguro también en ese sentido y no incrementa el riesgo de poder padecer una patología cervical premaligna. Así es. Muchas gracias, Iñaki. Una pregunta interesante que nos hace la doctora Andrade es el porcentaje de hipersensibilidad al poliuretano. Ese es interesante. Pues, Jorge, realmente no conozco, no sé cuánto puede afectar. No me consta que haya, porque lo que sí que nos han contado, nos cuentan las mujeres que llevan el anillo es que tienen algo más tienen una leucorrea, tienen mayor cantidad de flujo vaginal, pero eso más que vivirlo como como un problema, lo viven como una ventaja, porque tienen mayor lubricación vaginal para las relaciones sexuales y sobre todo, ya si hablamos de mujeres en la perimenopausia, que ya os digo también de antemano, que una mujer de 45 años puede utilizar ese ring si no tiene contraindicaciones perfectamente y va a estar muy satisfecha porque va a tener mayor lubricación vaginal, ¿no? Pero la sensibilidad al poliuretano, tened en cuenta que el poliuretano está en el core, está en el núcleo y tiene una membrana, está rodeado por EVA, ¿eh? No conozco ese dato, doctora, pero vamos, en mi experiencia no he tenido ningún problema de ese tipo. Sí, de hecho, si me permites complementar, en realidad en ficha técnica no está reportado. O sea, no tenemos reportes de alergias precisamente o hipersensibilidad, ¿no? Entonces, por ese lado, doctora, no hay reporte alguno de Sí, no, hipersensibilidad. y lo que sí también puedo completar, que el componente, lo que lleva, sobre todo lo que está en contacto con la vagina, que es el etilén vinilacetato, es un polímero, es concretamente el polímero que se utiliza en las bolsas para la transfusión de sangre. Cuando ponemos transfusiones sanguíneas, la bolsa de sangre que se prepara es con ese polímero. Con muchísimas cosas, es el polímero que lleva el implante anticonceptivo, es decir, muy testado y muy seguro para las mujeres. Y Sí. desde luego hipoalergénico, eso eleva seguro. Eso sí. Exacto, que es inerte, de hecho. Tenemos una pregunta del doctor Santiago Córdoba. Un cariñoso saludo al doctor Córdoba. Nos consulta sobre el impacto de Excelring en peso y piel. Adicionalmente consulta uso del manejo en acné y tasas de expulsión. Hay varias preguntas en una. A ver, peso. Peso se comparó en un ensayo clínico, 1000 mujeres seguidas durante un año, 1000 mujeres, 500 en el grupo del anillo vaginal, 500 utilizando una píldora anticonceptiva con drospirenona, que sabéis que tiene ese efecto antimineralocorticoide y que produce menor retención hídrica y menor impacto en el peso. Un año. Un estudio que publicamos con Ian Milson en Human Reproduction en el año 2007, no recuerdo. Ninguna diferencia en el peso entre estar utilizando un anticonceptivo con drospirenona y estar utilizando un anticonceptivo por vía vaginal con letronorgestrel y etinilestradiol. Ninguna diferencia. Acné. Bueno, pues nosotros disminuimos algo la dosis de etinilestradiol, por lo tanto el impacto sobre la SHBG sabemos que es menor, los niveles circulantes de SHBG van a ser menores y por lo tanto eso podría empeorar el acné, pero por otro lado estamos utilizando un gestágeno que es el letronorgestrel, que es un gestágeno de la tercera generación, derivado del desogestrel y con índice de selectividad elevado, es decir, que va a fijarse al receptor de progesterona. Santiago, la verdad, Santiago Córdoba. Santiago, Sí. ningún empeoramiento ni ninguna aparición de nuevo acné. Es más, nosotros hicimos en España, año 2003, cuando salió el anillo, el primer anillo, un estudio, el estudio ETNA, con 800 y pico mujeres y dentro de esas que empezaron a utilizar el anillo, dentro de esas 800 y pico mujeres, había mujeres con acné leve y moderado que mejoraron. Para el acné severo, evidentemente no sirve, pero con acné leve o moderado, por el simple hecho de incrementar algo la SHBG, ya van a mejorar. Y eran más preguntas. Había tasa de expulsiones. La tasa es muy baja. La espontánea es bajísima. Se asocia sobre todo las tasas de expulsiones que hemos visto. Bueno, pues algunas se han asociado a momentos de coitos muy apasionados, diría yo, no sé cómo definirlos, pero bueno, durante el coito algún anillo nos han dicho que se ha escapado, y luego mujeres ya
cercanas a la menopausia que tienen, y multíparas que tienen un cierto grado de prolapso en los que el anillo, mantener el anillo dentro de la vagina puede resultar más complicado. Pero tasa de expulsión reportada en los ensayos clínicos o en los estudios, en todos los casos menor al 1%. Y recordaros que el anillo puede expulsarse de la vagina si la expulsión es inadvertida, si la mujer no se da cuenta que ha perdido el anillo, bueno, pues tendrá habrá que reconsiderarlo y manejarlo de alguna manera determinada, pero tiene un plazo de 3 horas para volverse a colocar el anillo y que eso no afecte para nada a la eficacia anticonceptiva. Esto lo tenemos que saber los médicos. Las mujeres no deben de aplicar esta norma porque tendríamos más problemas, pero nosotros tenemos que saber que una mujer puede cada día, puede tener fuera de su vagina el anillo durante 3 horas sin que los niveles plasmáticos se vean comprometidos, ¿eh? Y eso nos da mucha confianza a la hora de la eficacia del método. Se lo puede tener fuera 3 horas. No tenemos que recomendarlo porque si no, me lo quito para tener relaciones sexuales por lo que sea, me lo tengo que poner antes de 3 horas, se me olvida, pasan 4, pasan 6. No es recomendable, pero que tenemos que saber la hora de manejar también. De la misma manera, Santiago, y ya acabo, que tenemos que saber que el anillo, la vida, o sea, la concentración que lleva el anillo en su núcleo y que se libera cada día da para 4 semanas y no para 3. Es decir, que una mujer que nos consulta, ay doctor, que es que me tenía que haber quitado el anillo hace 3 días y se me olvidó y sigo con el anillo, me voy a quedar embarazada, le podemos decir que tranquilamente que no, que se lo quite, que haga la semana libre de hormonas, que se ponga otro, pero que esté absolutamente segura porque no se va a quedar embarazada, porque la vida útil de cada anillo sería para hasta 5 semanas. La cosa es que la ficha técnica nos dice que tenemos que retirarlo cada 3, pero vida útil hasta para 5. Así es, tal cual. Una consulta, esa es la doctora Peña Herrera, ¿esa es para Pablo o para José Manuel? Nos consultan si ya está disponible en las cadenas de farmacias de Ecuador. ¿Pablo? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, sí, efectivamente está en las cadenas de farmacias del Ecuador, en 2 de las 3 cadenas. Está en las farmacias Medicity Económicas y en las farmacias Cruz Azul y Pharmacies. Todavía en el grupo Fibeca no está, pero en las otras 2 de las 3 cadenas más importantes está, y en las cadenas locales de las diferentes ciudades pequeñas del país también está. Perfecto, gracias Pablo. Yo creo que eso también es una buena noticia. Continuando con las preguntas, nos hace la doctora Pacheco Iñaki acerca del límite de peso para la eficacia y el uso del anillo. Claro, es una muy buena pregunta, además que tiene su origen en la duda que sembró el uso del parche en mujeres que pesaban más de 90 kilogramos de peso. ¿Vale? Con el anillo no hay un límite. O sea, nosotros sabemos que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que mujeres con una obesidad mórbida, por encima de 30, 35 para los británicos, de índice de masa corporal, no debemos utilizar anticoncepción hormonal combinada porque incrementamos el riesgo de una enfermedad tromboembólica. Eso aplica igual para el anillo que para la píldora. Pero si hablamos de eficacia, el peso no condiciona la eficacia del anillo. Eso también está demostrado y se sabe. Es decir, no ocurre como con el parche, que la absorción se ve condicionada, la absorción de las hormonas por vía transdérmica se ve condicionada, cosa que no ocurre con el anillo. Puedes administrárselo o puedes recomendárselo a pacientes obesas siempre, y como decía, con la limitación de la seguridad, sobre todo si tiene un IMC mayor de 35. Pero no porque se vaya a embarazar, sino porque puede tener un evento trombótico, más riesgo de tenerlo. Así es. Aquí hay otra pregunta que también me parece muy interesante, Iñaki, y es, mira, lo que nos dice la doctora Cecilia Molina. ¿Es menor el riesgo de trombosis en usuarias del anillo que en las usuarias de anticonceptivos combinados orales? Muy buena pregunta, porque al fin y al cabo podría decir sí es menor respecto a algunos anticonceptivos orales y no es menor respecto a otros. ¿Y por qué lo sabemos? Por un estudio de farmacovigilancia, un fase 4 que se llama el TASC, el estudio TASC, TASC,
que llevó Jürgen Dinger, que es un epidemiólogo alemán, por indicación en su día de Merck, supongo, MSD, no sé quién. Bueno, pues en el estudio TAS lo que se hace es ver lo que ocurre. Hay dos grupos de población. Un grupo que utiliza el anillo y otro grupo que utiliza diferentes tipos de píldoras anticonceptivas. Hay un periodo de seguimiento de medio de 2 años y 1 mes, creo recordar, un poco más de 2 años de seguimiento, y se ve el número de eventos trombóticos que acontecen en cada grupo, entre usuarios del anillo y usuarios de las píldoras. Bueno, pues cuando el anillo se compara con píldoras que tienen etinilestradiol, hidrospiridona, etinilestradiol y gestodeno o etinilestradiol y desogestrel, hay menor número de eventos trombóticos en el grupo de usuarias del anillo. Cuando se compara con píldoras que contienen etinilestradiol y levonorgestrel, pues hay un punto más. Estamos hablando de números absolutos de 7 casos por cada 100.000 en el caso de levonorgestrel, por cada 10.000, perdón, 8 casos en el caso del anillo vaginal, 10 casos en el caso de las píldoras de nueva generación, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, bueno, a ver, pero yo creo que el mensaje tiene que ser claro, ¿eh? Es un método hormonal combinado y está sujeto a las mismas contraindicaciones y limitaciones y restricciones de uso que están sujetas a las píldoras que contienen estrógeno. Y ya está, y así tiene que ser. Otra cosa es que podamos que a lo largo en el tiempo se ha observado que, bueno, pues tienen menos eventos trombóticos que las que utilizan píldoras con drospiridona y etinilestradiol. Eso es así. Pero no cometamos el error de empezar a prescribir el anillo vaginal a mujeres con factores de riesgo de tromboembolismo, porque es una contraindicación. Totalmente. Iñaki, aquí, bueno, tenemos varias preguntas. Aquí veo una que es consistente también. Nos preguntan acerca de la relación con el índice de masa corporal en pacientes con obesidad mórbida. Ya, pero en la obesidad mórbida las pacientes no deberían utilizar un método combinado. Por lo tanto, ya hemos dicho antes, en la eficacia no hay datos, y se ha estudiado, no hay datos de que la eficacia del anillo se vea comprometida por el índice de masa corporal de la paciente, pero sí que incrementamos el riesgo de tromboembolismo, por lo tanto también sería una contraindicación en obesidad mórbida. Gracias. Aquí tengo una pregunta. En cambio, es una ventaja para poder ser utilizado por aquellas pacientes con obesidad mórbida sometidas a cirugía bariátrica, en la que lo que se hace es incrementar el ritmo intestinal, ¿no? Cirugías que se hacen bariátricas en las que la absorción se ve comprometida. Esas mujeres no deben de, bueno, no deberían utilizar la píldora por el riesgo que tienen de que les falle porque no se absorbe adecuadamente, y en cambio sí pueden utilizar la vía vaginal. Hay un statement de la Sociedad Europea de Contracepción sobre la obesidad y la anticoncepción hormonal combinada que dice claramente que mujeres sometidas a cirugía bariátrica se ven o se favorecen del uso del anillo vaginal. Ese es un punto muy interesante. Tengo una pregunta, ya estamos terminando, del doctor Jorge Armando Chávez. Un cordial saludo también para el doctor Chávez. Nos consulta sobre los efectos metabólicos de la combinación en Excelrin y si tiene efecto antiandrogénico. Como decíamos antes, antiandrogénico en el sentido de que mejora el acné leve o moderado, que eso tiene un efecto antiandrogénico, eso está demostrado. Y efectos metabólicos se han estudiado, evidentemente, claro, se han estudiado el impacto sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, el impacto sobre el metabolismo lipídico, impactos sobre factores de la coagulación, y siempre en los estudios que se han hecho, que se ha comparado con la vía oral, sale ganando, es decir, tiene menor impacto metabólico sobre lípidos, menor impacto metabólico sobre hidratos de carbono que cuando yo administro las mismas hormonas por la vía oral. ¿Por qué? Lo hablábamos en la tercera o cuarta diapositiva. No evito el primer paso hepático y eso como consecuencia me da un perfil de mayor seguridad, menor impacto metabólico. Así es, excelente. Iñaki, si me permites robarte unos minutos más porque tenemos varias preguntas. Tengo aquí, por ejemplo, una interesantísima también del doctor Carlos Castillo. Nos consulta lo siguiente. ¿En pacientes con COVID, se lo retiras? No. Así de claro. Pues sabéis, supongo que habéis seguido un poquito. Hubo un posicionamiento. Algunas sociedades científicas han sido muy restrictivas en pacientes, evidentemente, paciente con COVID que está ingresada en mi hospital y en la UCI, esa mujer
le quitamos el anillo. No, a ver, pero eso como todo. No nos ha ocurrido ningún caso, no hemos tenido hemos tenido pacientes ingresadas en la UCI gestantes, pero no hemos tenido ninguna paciente de 30 años ingresada en la UCI y intubada por una neumonía bilateral por COVID, no la hemos tenido, con un perfil de usuario de anticoncepción. Pero bueno, si estuviese ingresada en el hospital y estuviese intubada, evidentemente se lo vamos a quitar porque no le hace falta en ese momento anticoncepción y porque el riesgo trombótico con COVID solo ya está incrementado. Pero mujer con un COVID, con una enfermedad leve, moderada, que está en su casa confinada, con fiebre, no. Hubo sociedades científicas que fueron muy restrictivas, diciendo que había que eliminar la anticoncepción con estrógeno y pasar a un solo gestágeno, incluso poner heparina, etc. La Sociedad Italiana, por ejemplo, de contracepción fue mucho menos restrictiva, fue más laxa, diciendo no, se puede utilizar. Y yo hice una revisión del tema que publiqué este mismo año, de enero, en el European Journal, sobre el uso de anticoncepción hormonal durante la pandemia por COVID. Y no olvidemos una cosa, Carlos, que estradiol pero básicamente la hormona que fabrica el folículo ovárico, que al fin y al cabo tiene estradiol, es un estrógeno. Los estrógenos protegen a las mujeres de las formas más severas de la enfermedad. Y segundo, los estrógenos están siendo utilizados para tratar la enfermedad. Por lo tanto, yo no se lo quito. No se lo quito. Ok. Excelente. Esa parte es súper pertinente. Hay otra pregunta que tenemos del doctor Fernando Benavides y que también es bien interesante. Nos habla acerca de si desea una paciente suspender la menstruación y no suspende la semana de descanso, no hay problema. Me imagino que es el uso, digamos, evitando la semana de descanso, exacto, el uso continuo. A ver, esto está fuera de ficha técnica, aunque ficha técnica ya te dice que lo puedes hacer coyunturalmente durante un ciclo, pero hay suficientes evidencias y el grupo brasileño de Carolina Sales de Vieira y de Luis Vagamondes ha publicado ensayos clínicos con el uso continuo del anillo, o sea, utilizar 2 anillos y una semana, utilizar 4 anillos y una semana sin el anillo, utilizar todo un año, anillo tras anillo tras anillo sin descanso. Y la seguridad está garantizada respecto a la salud de la mujer, la eficacia está garantizada y sí que es cierto que el patrón, el porcentaje de mujeres que va a tener un sangrado no previsto, pues va incrementándose en la medida que pasan los ciclos de uso continuo del anillo sin descanso. Podemos llamar descanso, aunque no es el concepto, es sin semana libre de hormonas, ¿no? Pero Carlos se puede utilizar perfecto, no, Carlos no, el doctor ya no recuerdo el nombre, pero se puede utilizar perfectamente en pauta continua. Lo usamos, por ejemplo, en pacientes con endometriosis, sin ningún tipo de problema, se puede hacer. Perfecto, excelente. Y creo que con esto, básicamente, porque ya las otras se han repetido, nos preguntaron nuevamente si, por ejemplo, en pacientes hipertensas, el tema, por ejemplo, de infecciones vaginales, creo. Con total tranquilidad, exactamente. Pues básicamente, Iñaki, creo que con esto hemos agotado la sesión de preguntas y respuestas. Quiero agradecerte enormemente por tu tiempo, por compartir ese conocimiento con todos nosotros acá en América Latina. Jorge, un placer y una pena que no podamos darnos un abrazo en directo. Pero bueno, pues llegará el día. Espero que el día llegue y muchas gracias a vosotros por estar ahí. Veo que el foro ha estado muy animado con muchísimos participantes. Espero que haya sido de utilidad para vosotros y os animo a que probéis a hablar del anillo a vuestras pacientes, que os sorprenderá la capacidad que van a tener muchas de ellas de asumirlo como su método anticonceptivo. Muchas gracias, Iñaki. Venga, José chao. Manuel, te dejo la palabra. Muchas gracias, doctor Lete, doctor López, muchas gracias a ambos por su intervención. Pablo, gracias por tu apoyo. Y gracias a los más de 400 profesionales de la salud que tuvimos conectados esta noche. A las múltiples preguntas hay un alto interés y creemos que realmente es un aporte a la anticoncepción ecuatoriana, un método conocido con mucha evidencia, pero con nuevas cosas que compartir, nuevas experiencias que generar y sobre todo nueva tecnología que ofrecemos a partir de nuestro nuevo polímero y lo que esto significa, que ya explicó el doctor Lete ampliamente en su exposición. Recordarles a todos los asistentes que estas y todas nuestras sesiones de webinar quedan registradas en nuestro canal de YouTube
Exceltis Webinar Ecuador como un elemento de consulta si quisieran revisitar la charla, y que estamos prestos a apoyarles con más educación continua y tendremos más webinars y más sorpresas en el futuro, pero también abrimos las puertas para que nos contacten para poder apoyarles con nuestra plataforma y nuestra experiencia en cualquier evento educativo virtual que tengan en mente. Para Exceltis es pues, un honor y es parte de nuestra función científica y social. Necesitamos y queremos participar con la comunidad médica ecuatoriana. Eso sería todo de mi parte, doctores. Muchas gracias. Pablo, te dejo. Exceltis es una nueva forma de pensar y actuar.